Hola, nuestro nuevo tema que vamos a manejar se llama estados de agregación de la materia. En primer lugar, de acuerdo a la temperatura, presión o volumen a la que se vea sometida la materia, presenta la característica de que puede originar los diferentes estados de agregación. Toda la materia está formada a partir de átomos o moléculas, y estas partículas poseen energía cinética, por lo que se encuentran en un continuo movimiento. Es importante identificar que mientras mayor sea la energía, mayor será el movimiento molecular y a su vez mayor temperatura, lo cual afecta a la materia y produce los estados de agregación de la materia. Nuestro primer estado se llama condensado Bose-Einstein. Este condensado es el primero que se forma y se consigue a temperaturas muy cercanas al cero absoluto, es decir, a la temperatura más baja que existe en el universo. Los átomos de la materia en este estado se encuentran todos agrupados sin ningún movimiento ni vibración, es decir, se encuentran en un estado total y completamente cero de movimiento. No existe ninguna variación entre sus características. Este estado tiene forma y volumen definido y las fuerzas de atracción entre sus moléculas o átomos son muy altas. Para llegar a ese estado, a medida que la temperatura disminuye, el movimiento de las moléculas es menor y al aproximarse al cero absoluto, es decir, estamos hablando de la temperatura de 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados centígrados, se llega a un punto en donde todo movimiento molecular de la materia se detiene. Y así se forma lo que es el primer estado de agregación. Nuestro siguiente estado recibe el nombre de estado sólido. Estos cambios de estado se producen debido a la energía cinética molecular, es decir, debido al calor, el cual, a través de uno de sus efectos, que es la temperatura, ocasiona que los cuerpos empiecen a incrementar su movimiento. Es decir, cuando se incrementa la temperatura, el movimiento molecular se incrementa, iniciando en las moléculas una vibración y se forma el segundo estado de la materia, es decir, el estado sólido. Este estado se forma cuando la fuerza de atracción de las moléculas es mayor que las de repulsión. Las moléculas, por supuesto, se quedan fijas y el movimiento energético se queda limitado exclusivamente a una vibración. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la vibración será mucho mayor. Las características que presenta este estado son, número 1, una fuerza de cohesión muy alta, es decir, la atracción entre las moléculas o los átomos es grandísima. Las moléculas solo presentan vibración, se mantienen en un solo lugar empaquetadas. Tienen forma definida, al igual su volumen es definido. En relación a la forma es importante identificar, la forma puede ser regular, como en el caso de una esfera o en el caso de un cuerpo como un cuadrado o un rombo, pero sin embargo su volumen sí está definido, puesto que si lo metemos dentro de agua, automáticamente el agua sube de volumen. ¿Qué es el volumen que tiene el estado, la sustancia sólida que hemos introducido? Los sólidos presentan una característica que prácticamente no se pueden comprimir y presentan mucha resistencia a fragmentarse, es decir, a romperse y formar pedazos más pequeños. Estado sólido. Después continuamos ahora con el estado líquido. Al continuar incrementando la temperatura, el sólido se va descomponiendo hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzándose el estado líquido, cuya característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, cuando se empieza a incrementar la temperatura, las moléculas cada vez aumentan más su energía cinética, de tal manera que llega un punto en el cual la energía cinética molecular, es decir, la vibración,
afecta directamente lo que viene siendo su estructura y entonces la atracción intermolecular casi queda compensada con la repulsión. Por lo tanto, la sustancia empieza a fluir, creando el estado líquido. En este tipo de estado, las moléculas se mueven con una relativa libertad dentro del líquido. Las principales características del estado líquido son que la fuerza de cohesión es menor entre las moléculas, es decir, casi se encuentra igualada al de la repulsión. En este estado, las moléculas se encuentran en un continuo movimiento dentro del líquido. Otra característica que presenta es que no tienen forma definida, porque adquieren la forma del recipiente que los contiene. No se comprime fácilmente. Poseen fluidez. Puede presentar fenómeno de difusión y, por supuesto, una de las más importantes es que tiene un volumen definido. Por esa razón se les puede medir y por esa razón tenemos que el volumen puede ser 30 centímetros cúbicos, puede ser 500 mililitros, 1 litro y así sucesivamente. El siguiente estado que tenemos es el estado gaseoso. En ese estado se forma cuando se incrementa más la temperatura, de tal manera que las moléculas o los átomos que se encuentran en el seno del líquido, al adquirir suficiente energía, llegan a la superficie, rompen la tensión superficial que los mantiene dentro del líquido y se transforman en estado gaseoso. En este estado, los átomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente separados, de modo que son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene, aunque con mayor propiedad debería decirse que se distribuye o se reparte por todo el espacio disponible. Es decir, que tiene la capacidad de utilizar todo el espacio del cual puede disponer. ¿Qué características presenta el estado gaseoso? La primera, que la fuerza de cohesión casi es nula, es decir, no hay atracción. Prácticamente solo existen las fuerzas de repulsión. Eso quiere decir que las moléculas se encuentran en un continuo movimiento. No tiene forma definida el estado. Adquiere la forma del recipiente que las contiene. El volumen tampoco está definido. Por esa razón se pueden comprimir fácilmente. Otros aspectos que genera, debido a que prácticamente solo existe fuerza de repulsión, es que las moléculas se mueven continuamente en todo el recipiente y en el momento en que están desplazándose por todo el recipiente, chocan contra las paredes y generan lo que recibe el nombre de presión de un gas. Las moléculas, además de su continuo movimiento, también presentan la característica de que se mueven con libertad, es decir, en cualquier dirección. Sin embargo, es importante señalar que si se continúa aplicando temperatura a una sustancia gaseosa, se forma el quinto estado de agregación de la materia, que es el plasma, que son gases ionizados a temperatura muy elevada. Debido a la alta temperatura, las moléculas de los compuestos o átomos de los elementos se separan y únicamente existen iones con carga positiva o negativa. A causa de la gran energía que poseen los plasmas, los electrones exteriores se separan violentamente de los átomos, formando un gas de iones altamente cargado. Es importante identificar que la mayor parte del universo visible se encuentra en estado de plasma. Algunos ejemplos de materia en este estado de plasma son la materia que forma las estrellas. El fuego, en donde se puede observar cómo se desplazan las llamas, está presentándose un estado de plasma. Los tubos fluorescentes también presentan esa característica, puesto que el gas se encuentra ionizado. La aurora boreal, etc. En este estado, comúnmente se encuentra a nuestro alrededor y la ciencia y la tecnología le ha dado muchos usos, aunque lo experimentamos de forma indirecta. Así el plasma es un estado parecido al gas, pero compuesto por aniones, cationes y neutrones. Es decir, aniones, iones con carga negativa, cationes,
aniones con carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra. En muchos casos, el estado de plasma se genera por combustión. Cuando nosotros vemos que se está levantando llamas, podemos observar cómo se mueve el aire a su alrededor. En otros es a través del empleo de focos de gas fluorescente. Oye, e incluso en las impresoras de inyección de tinta se aplica en forma de plasma a una temperatura altísima. También otro de los aspectos que podemos identificar es el viento solar. Es decir, cuando el sol está emitiendo su energía, se genera lo que es el viento solar y que es responsable de las auroras boreales a la hora de llegar a la Tierra. Esto también es un plasma. Y eso es todo lo que viene siendo nuestros estados de agregación.